A ver, yo les cuento historia. Este es mi perfil. Estos son los proyectos que yo he apoyado. El primero con el que yo empecé es este. Rosa Mongules. Entonces, ¿cómo opera? Usted pasa su tarjeta de crédito, ¡pin! Y le descargan $25. $25 es menos de lo que vale un disco compacto, menos de lo que vale un libro en Amazon. Entonces, mis $25 se unen a los $25 de otros y se convierten en un préstamo para las personas que yo elija. La primera persona que yo elegí es Rosula, en Paraguay. Rosula tenía una pequeña tienda cerca de la estación principal donde llegaban los buses intermunicipales en Asunción. Y Rosula quería la tienda para dotarla de mercancías y con esas mercancías poder generar un mejor flujo de caja. ¿Qué hizo Rosula? Me pagó. A todos los que le prestamos nos pagó. ¿Cuánto nos pagaron? Los mismos $25. O sea, no se gana un interés con él. Usted recibe $25. Entonces Kiva le dice, ya el dinero está en su cuenta. ¿Qué quiere hacer con ese dinero? ¿Quiere reinvertirlo en otro empresario? ¿Quiere que se lo demos en un crédito de PayPal y usted con eso se compra un disco compacto? ¿O quiere que se done a Kiva para que Kiva siga manejando como organización? Yo dije, no, lo quiero volver a prestar. Porque yo fui recibiendo mensajes de cómo iba evolucionando Rosula a lo largo del tiempo. Entonces busqué otro empresario y me encontré con este empresario. Se llama Mirta Ortega. Entonces Mirta, un segundo para que la historia de Mirta. Aquí está la historia de Mirta. Entonces la pasión de Mirta es la confección. Y ahorita les hago esta conexión. Y hace algún tiempo fue su principal fuente de ingresos. Al pasar el tiempo, sus máquinas se volvieron obsoletas, por lo que cada vez era más difícil competir con los grandes confeccionistas. Por ese motivo, hace 2 años, puso una peluquería y hace 8 un locutorio en el mismo local. Además de estos negocios, Mirta cuida 3 días o a la semana a una pareja de ancianos. No lo hace por dinero, sino por el cariño. El sueño es volver a poner un taller grande de confecciones, por lo que necesitaría dinero para comprar las máquinas necesarias. Esto es interesante, pero Mirta, los 25 que me pagó Rosula, se los puse a Mirta. Y después de que había hecho el apoyo a la inversión, me resultó un viaje a Lima. Y yo dije, esto sí será cierto. Sí será que sí existe la señora Mirta. Sí será que sí recibe el dinero, porque así son. Sí será que existe Edaprospo. Y yo busqué Edaprospo y me dijeron, sí, estamos localizados en el distrito de Comas. Ya, bueno, perfecto. Entonces a la empresa con la que yo estaba trabajando le dije, yo necesito una mañana o una tarde, no me pueden programar nada. Y me dijeron, ¿y para qué? Y yo, no, tengo que ir a visitar a una persona. ¿Y a quién va a visitar? A Mirta. Mirta, ¿quién es Mirta? No, es una señora a la que le he prestado dinero para que ella monte un negocio. ¿Y usted cómo hace para prestarle dinero a una señora en Perú para que monte un negocio? No, es a través de una plataforma de internet. ¿Qué? Sí, y hay gente de Suiza y de Estados Unidos que ha participado. Y me decían, pero ¿cómo así? ¿Y eso dónde queda? En Comas. Y cuando, ¿qué Comas? ¿Usted se va a ir a Comas? ¿Y por qué? ¿Usted no sabe de dónde queda eso y qué pasa allá? Y yo, no, pero quiero ir a conocer a Mirta. Entonces un jueves en la mañana salí, le dije al señor del hotel del transporte que por favor me llevara a Comas y me dijo, yo allá no voy. Yo, bueno, y entonces yo cómo hago para llegar allá. Y me dijo, no, si quiere lo dejo en una parte. Y ahí coge otro transporte y llega a Comas. Y yo, bueno, eso está bien. Sí, entonces, listo, llega hasta donde me puede llevar. Me llevó hasta donde me podía llevar. Entonces ahí cogí una de estas moticos pequeñitas, es un mototaxi, por favor lléveme a Edaprospo. Llegué a Edaprospo y allá me miraban como, ¿usted qué hacía acá?
Entonces, no, yo quiero conocer a Mirta. Bueno, venga, vamos. Entonces, en otro mototaxi. Y cuando giramos a la esquina, a lo lejos, yo vi la señal del locutorio. Yo le dije, ese es el local de Mirta, ¿no es cierto? Y me dijo, sí, ¿usted cómo sabe? No, es que yo ya vi la foto. O sea, y eso lo vi en la foto. Y esta es Mirta, y esta es su hija, Mirecha. Y ella me decía, conocí a uno de mis ángeles. ¿Ustedes qué se imaginan que siente uno? Cuando una persona que está a kilómetros de distancia, con la que yo, ¿qué chance tenía en la vida de cruzarme alguna vez? Llego, la conozco y ella sabe que de verdad sí hay unas personas que están detrás de las historias que hacen su vida posible. Esta foto, pues, como ustedes pueden ver, tiene bastantes años. Esto fue hace algunos años. Pero es conectar historias, es conectar gente, es conectar vidas. Y miren lo que hace Jessica. Ella cuenta las historias de lo que hace su organización. Ella ha aprendido, ella comparte lo que aprende. Pero ella entiende que fundamentalmente la innovación social se hace a través de personas que se conectan y que establecen relaciones en las que es la humanidad y es el sentido de construcción colectiva de sociedad lo que hace posible que todo pase. Ahí tiene sentido la tecnología. Y detrás de la historia de Mirta han venido otras. Ya llevo 9 proyectos que he venido apoyando. 2 de ellos se han quebrado, no han pagado. Vuelvo y paso la tarjeta. Porque es que esto también tiene una probabilidad de que no funcione. Una señora de la República Dominicana me pagó y otra creo que fue de Colombia, creo que fue que pagó. Pero no importa, sigo aportando en Kiva. ¿Y cuánto me ha costado, entre comillas? Me ha aportado como $150. $150 es nada. Y con eso se han apoyado 10 iniciativas en un proceso cíclico. Cuando este repaga el dinero, se invierte en otro. Y el dinero va circulando, va generando una transición. Entonces miren cómo el emprendedor social es una persona que tiene que tener 3 características claves. Primero, cómo tiene que ser en su ser. Totalmente consistente entre lo que piensa, lo que dice, lo que siente y lo que hace. Y cuando uno escucha la historia de Jessica, uno se da cuenta de que hay consistencia. Consistencia en una historia que empezó para ella en qué momento de su vida. ¿Ella dónde arranca la historia? ¿Dónde nos sitúa? En su niñez. ¿Y en qué punto específico de su niñez? En la catequesis, cuando se entera de que había gente pobre y que siempre iba a haber, que ella no podía hacer nada de eso. Exactamente, en esa disonancia que a ella le generó, como lo decía en sus palabras, yo sentía que Jesús me había puesto una tarea que quería hacer, que no importa lo bien que la hiciera, nunca la iba a hacer bien. O sea, entonces esto es como paradójico, o sea, me ponen a hacer algo difícil, estoy dispuesto a hacerlo, pero no importa lo que lo hagas, nunca vas a cumplir. Pero ¿cómo así? O sea, yo tengo que ayudar a las personas pobres, pero los pobres nunca van a dejar de serlo. Aquí hay algo que no cuadra. Y esa disonancia que generó en ella posteriormente, porque no la pudo resolver en ese momento. Culpa. Sí, un sentimiento de culpa y de distanciamiento. Y ella buscó paliar ese sentido de distanciamiento ¿cómo? Donando. Y básicamente lo decía en algunas de sus frases. Yo daba cuando el sentimiento de culpa era tan alto que necesitaba aliviarlo para poder seguir con la vida que yo tenía. Pero miren que ella siempre tenía esa inquietud acerca de hay algo que no está funcionando bien y hay algo que yo debo hacer para que eso funcione mejor. Luego que vino, segundo elemento de todo emprendedor social, un momento de ¿qué? Cuando ella escucha a Mohamed Yunus, ¿qué hubo ahí? Un momento de inspiración. Claro, claro, eso es. Claro, esa es la manera de resolverlo. Porque ella que escuchó decir de Mohamed Yunus, a diferencia de lo que había sido la corriente tradicional de escucha con relación a la situación de los pobres. Era alguien como uno que tenía motivación, sueño, que podía solucionar su problema. Exacto, ella siempre había escuchado a los pobres con igual o sinónimo de guerra, pobreza, exclusión, tristeza, dolor.
Y resulta que Mohamed Yunus empezó a decir, los pobres tienen vida, sueños, proyectos, capacidades, inteligencia. Ella dijo, wow, ese fue el momento de inspiración. Y luego vino el tercer momento, que fue ¿cuál? El momento del proyecto, en sus diferentes fases. Ok, voy a entender esto. Y se fue a África Oriental, Kenia, Uganda y Tanzania. Renunció a su trabajo, cogió un avión, se fue a vivir con las personas que tenían, las que pastoreaban cabras, con las que eran las costureras, y empezó a ver que esas historias sí sucedían, y empezó a entender que había un margen de oportunidad, que ese margen de oportunidad era conectar personas que vibrasen en esa misma dimensión, pero que por las características de la distancia y el tiempo no estaban conectadas entre sí, y ahí es donde entran las tecnologías de información y comunicaciones, y el resto es historia. Un portal que permite, como lo acabamos de ver aquí, que ustedes se enteren de historias, que ustedes tengan la posibilidad, sin modificar su modo usual de trabajo, su modo usual de vida, ser partícipes de las historias de los demás. Los tres grandes momentos: ser íntegro, siempre tener una pregunta, siempre tener una inquietud y siempre caminar en función de resolverla. El segundo momento, el momento de la inspiración. Claro, por aquí puede ser la ruta. Y luego llega el momento, esta es la fase de la ideación, y aquí viene la fase de la innovación. Ella montó todo esto sola. No, ya digo, yo fui y tomé unas fotografías, pero con mi amigo Matthew, lo menciona literal, específicamente, hicimos la prueba, los primeros 7 préstamos, nos los devolvieron, creemos que esto funciona, le dijo a los amigos y a los vecinos, miren, creemos que esto funciona, no hemos escuchado de la SSS, la entidad reguladora del mercado de valores en Estados Unidos, esto pareciera funcionar, funcionó, salió al aire y miren las tasas de crecimiento. Y eso que esta es una presentación que ella hizo en el 2011, es decir, en ese momento Kiva apenas estaba arrancando. ¿Cuánto movilizaron de recursos el primer año? ¿Recuerdan más o menos las cifras? ¿O recuerdan la progresión? Pasó como $500,000, luego fueron como 10, luego como 40, 100, 150. Y ya han pasado de lejos esa barrera de dinero que han facilitado, pero sobre todo han permitido algo: que la gente se conecte, que la gente comparta, que la gente hable, que la gente sienta que estamos independientemente de la cultura y del idioma, que es posible construir una sociedad diferente en el marco de la colaboración, alianzas, lo público, todo. Una consulta. Claro. ¿Cómo en todo caso podrían participar de Kiva el beneficiario? ¿Cómo participar? El beneficiario de Kiva. Sí. El beneficiario directo en terreno se beneficia de la existencia de Kiva. A ver, y yo creo que es importante que hablemos de DAPROSPO. Kiva no financia al beneficiario directamente, sino que lo financia a través de una organización asentada en el territorio que le está dando acompañamiento al emprendedor social. Entonces, DAPROSPO es una de tantas. Kiva no le da directamente a la persona, sino que le dice a DAPROSPO: presénteme historias de sus emprendedores, porque yo tengo un dispositivo de acompañamiento y apoyo a ese emprendedor, pero ellos en ocasiones lo que no tienen es dinero para poder apoyar a todos los que quisieran. Entonces el apoyo es intermediado a través de esta entidad, que es la que está en terreno, que es la que le hace el seguimiento, que es la que le hace el cobro. Esta entidad sí le cobra un interés al beneficiario, pero ¿qué hace con ese interés? DAPROSPO opera y puede prestarle servicios a ellos y a todos los demás. Entonces yo conecto dos historias, la del prestamista y la de la persona que presta, pero habilito a dos organizaciones que son Kiva por acá y DAPROSPO, que tienen una alianza para permitir que este flujo de dinero funcione y se genere el loop de retroalimentación. Porque si los prestamistas, como mi caso, vemos que consistentemente no hay repagos, dejamos de hacerlo. ¿Y ese porcentaje en todo caso sirve para mantener a Kiva y a esta otra organización? Esta organización se mantiene con los intereses, porque Kiva no le cobra intereses a DAPROSPO. Y Kiva lo que hace es busca donaciones entre las personas que
que donamos a través de Kiva. Entonces yo con alguna regularidad dono $5 para Kiva, $10. Y uno dice, me interesa que esta organización siga operando. A mí me interesa que Kiva siga existiendo para yo poder cumplir con eso que a mi juicio es deseable, y es como a partir del emprendimiento podemos empoderar particularmente a mujeres de América Latina para que puedan cambiar las historias de vida de sus comunidades y de sus familias. Yo creo en eso, pero otros creen en otras cosas. También hay proyectos de esas otras naturalezas. Entonces esa es la forma en la que opera Kiva. Siempre es a través de socios que están en el terreno. Profesor, perdón que recorte. Hay una parte importante de señorita, en aquel momento que llora, ¿no? Se mete tanto en ella. Muy al final de la presentación. Claro, se mete tanto en ella misma que se hace notar todo ese esfuerzo desplegado, toda la lucha que hizo para llegar a donde ha llegado, y llora. Y la gente la respalda porque le aplaude. Y nuevamente la retoma, porque la gente no quiere verla perdida, no quiere que se pierda en la idea. Pero yo siento que esas lágrimas son más como de emoción. Como que ella disfruta a la vez ese dolor, pero también la recompensa del gran apoyo que da, o sea, de tener llanto, ¿no? Algo que nosotros decimos, ¿no? Hay un aprendizaje. La alegría te produce risa, la tristeza te produce llanto. En el caso de ella, su alegría le produce llanto, ¿no? Pero, en fin, yo lo que quería decir es lo siguiente. Lo que yo estoy deduciendo desde el momento de esta clase hasta ahorita es que nosotros tenemos en el cerebro como un cuadrante. Una parte nuestra es innovadora y socio-humana, la otra parte es analítica y secuencial, por decirlo así. El hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Exactamente. Entonces, el derecho como que en ella lo tiene bastante desarrollado en la parte socio-humana, con el agregado de la acción, que la hace vivir como un pescadito en el agua. Ella disfruta todo lo que está haciendo. Lo diferente es que el analítico secuencial, si entra la innovación, quizás se estrese un poco el hecho de generar actitudes de emprendimiento social y le cueste más, resiste más de repente el hecho de hacer esto que hace ella, porque en realidad yo creo que muchos de nosotros pueden sentir, digamos, mucha resistencia a llegar a lo que ella está haciendo. O sea, hay un proceso o de repente un tema de talentos naturales. No sé si Miren que ella hizo dos cosas, se las quiero resaltar. La primera, ella fue a buscar una respuesta a una inquietud que siempre había tenido en el fondo de su corazón. Entonces es esa conexión con su ser interno. Y lo otro es que entendió que eso podía ser resuelto con el uso de herramientas que ella no manejaba. Ella decía, miren, yo hice un pregrado en filosofía y en poesía. O sea, pues, yo aprendí de ingresos, de gastos, de apalancamiento financiero en estas pequeñas, utilizo una palabra bonita, en estas pequeñas infusiones de $100, de pastores, de cabras, de costureros. O sea, yo aprendí finanzas con los pobres. Yo no aprendí finanzas en Harvard, yo aprendí finanzas con los pobres. Y ese aprendizaje de las finanzas fue el que me ayudó a entender este mundo técnico y con otros montar una infraestructura que permite que esto sea viable, sostenible y se mantenga en el tiempo. Y yo siento que sus lágrimas son más lágrimas de reconocimiento ante el público de que hay algo que a ella la mueve por encima de cualquier cosa en la vida, y ese es como su elemento más interno y profundo de inspiración personal, y es que las historias de amor pueden cambiar la vida de las personas. Y es esa declaración, miren, esta es mi esencia. Ella ahí comparte su esencia. Y un emprendedor social comparte su esencia, por eso es coherente entre lo que dice, lo que piensa, lo que siente y lo que hace. Miremos esta y hacemos la pausa. Es muy importante entonces también que entendamos. Roxana. A mí algo que me llamó un montón la atención es que ella utiliza un modelo que ya existía, o sea, y que justo eso es lo que me parece que es una de las cosas más importantes del video, que es un modelo ya existente que está aplicado en otro contexto, que es el contexto de la web. O sea, es lo mismo en Linux, pero solo que lo ha aplicado en el contexto, digamos, de internet y lo ha hecho. Y lo masificó. Sí, y eso me parece brillante. Entonces me parece bien bacán que la idea, o sea, que se puede utilizar una idea que ya se utiliza, que ya se usa en otro lugar del mundo y que se masifique o que se cambie y que genere un gran impacto en
población global? Miren, el video de Mariana, laboratoria, y el video de Jessica, Kiva, las dos hablan de la misma dimensión, millones. O sea, ellos quieren cambiar el mundo, ellas quieren cambiar el mundo, ellas están cambiando el mundo. Siembra viva, una zanahoria a la vez. O sea, se hace una persona a la vez, se hace un proyecto a la vez, pero la pretensión es el cambio sistémico. O sea, cambiemos el sistema, pero no cambiemos el sistema por la vía de la vía armada, como lo hablábamos en las primeras clases, sino cambiemos el sistema por la vía del reconocimiento de capacidades, la sistematización, el aprendizaje y el escalamiento. Uno de los grandes dramas de nuestras empresas sociales es que tienen normalmente en América Latina un techo muy bajito y hacen innovaciones sociales tipo bonsai, completas, pero de una escala muy pequeña. Es que es de la escala que yo puedo manejar. Eso es respetable, pero ellos están pensando en iniciativas que no son de la escala que pueden manejar, sino de la escala que el mundo necesita para poder resolver un problema que está presente en muchísimas latitudes y personas. O sea, ellas no le ponen el límite a su capacidad innovadora a lo que es lo que su capacidad personal tiene, sino que para ellas el límite de su capacidad de innovación está en función del tamaño del problema que hay que resolver. Y el problema del microcrédito es un problema global, y el problema de las oportunidades en el sector de las tecnologías es un problema de toda América Latina. Es que Mariana empieza ya está en operación en Brasil, como se los mencionaba, y lo que esperamos es que en el 2019 esté en Colombia. Y es un tema de, venga, lo que ya tienen, traigámoslo, reconozcamos el contexto, ajustemos al contexto, pero yo estoy seguro que la historia de laboratoria, espero que el año entrante pueda estar contando esta historia con un capítulo más, porque cada año pues va un capítulo distinto, y pueda ser el capítulo de que ya empieza operación. Por eso es que es importante el promotor. No necesariamente el promotor es el emprendedor, en algunas ocasiones es el mismo. El promotor impulsa y apalanca la puesta en marcha de procesos de innovación social. En el caso de laboratoria, yo estoy jugando este rol. Yo la estoy apalancando, yo la estoy impulsando para que esa iniciativa que he visto que tiene unos resultados interesantes, que cambia de una manera significativa las historias de vida de las jóvenes que son formadas y de las empresas donde ellas llegan a trabajar, llegue a un territorio donde, ¿qué sentido tiene que volvamos a hacer eso? O sea, ella ya tiene la tecnología, ella ya tiene el know-how, ella ya tiene el saber hacer, ella ya tiene la curva de aprendizaje que ella ha recorrido supremamente valiosa. La pregunta es entonces, cuando uno se encuentra con un promotor, porque muchas veces ustedes van a encontrar promotores, pregúntenle a esos promotores cuál es su teoría, cuál es la concepción del mundo desde la que está dando soporte a esas ideas de las que yo voy a ser partícipe y cuáles son las fuentes de inspiración de los procesos de innovación social que quiere promover, qué es lo que lo inspira. Por eso les mostré Kiva. Miren que yo tengo un sesgo. Yo siempre les he dicho desde que empezamos la clase, yo les quiero contar mi historia para que ustedes comprendan desde dónde les estoy hablando, para que ustedes entiendan por qué yo digo las cosas que digo. Si ustedes conocen mi contexto, van a encontrar la capacidad de articular los hechos que yo les presento. Y yo creo profundamente en el papel de la mujer. Y yo creo profundamente en que las conversaciones de género han abierto una conversación muy importante, pero que tenemos que materializarla en hechos para que pueda haber ese equilibrio entre el género en América Latina, que es una sociedad marcadamente machista, sobre todo en países como los países en los que nosotros somos partícipes, y que inhiben la capacidad de las mujeres de poder tener proyectos de vida en equilibrio con sus parejas que permitan construir una mejor sociedad. Les cuento cómo es una rutina en la mañana en nuestra casa. Yo les conté que tengo un hijo que se llama Juan Manuel. Juan cumplió 4 años el sábado. Hoy, hace 8 días, cumplió 4 años. Juan va al jardín escolar. ¿Cómo es nuestra rutina en nuestro hogar? Yo soy el primero que me levanto y entro a la ducha. Salgo de la ducha y voy y despierto a Juan. Y la despertada de él es pues fundamentalmente él le encantan los caballos, como les he contado, entonces él siempre duerme con su caballo dormido. Y la despertada es cogerlo a él de su cuna con su caballo y llevarlo a la cama y ponerlo al lado de la mamá.
Entonces ella, cuando ya lo siente, ella es la que empieza a hablarle, a decirle: Juan, vamos al jardín, preparémonos. Entonces dice: listo mamá, vamos al jardín. Ella es la que lo prepara para llevarlo a la ducha, pero yo soy el que estoy pendiente de que él se esté bañando. Y dependiendo de lo que decidamos como familia, los tres, porque es que los tres decidimos qué va a ser el desayuno, o lo hago yo, o lo hace ella, o lo hacemos los dos. Pero es que somos los dos los que preparamos la rutina de la mañana. Preparada la rutina de la mañana, nosotros salimos alrededor de las 7:30 de la mañana, ella toma el carro, tenemos un carro en la casa, me deja a mí en la universidad y luego lleva a Juan al jardín. Después de dejarlo él en el jardín, ella hace teletrabajo en la empresa de la familia. Ella llega a casa, enciende el computador, toda la mañana hace su teletrabajo, lo hace supremamente bien, sale, va, entra, funciona. A mediodía lo recoge a él y luego me recogen a mí y almorzamos juntos. Entonces miren que es un tema de equilibrio en las responsabilidades del hogar de principio a fin. Yo creo en eso. Yo vivo en función de eso. Yo por eso creo, particularmente en historias poderosas alrededor de cómo las mujeres en América Latina pueden ayudar a hacerse cargo de otras funciones sociales más allá de simplemente las funciones de cuidado de sus hijos, sin descuidar a sus hijos. Y no queriendo decir que la responsabilidad de los hijos es solamente de la mujer, es que es de los dos. Eso lo tengo yo clarísimo. Juan es tan hijo mío como es de Pau. Y yo soy tan responsable del proceso de formación, crecimiento, educación de él, y no solamente desde la perspectiva de decir: ahí está el mercado. De hecho, el mercado lo hacemos juntos. Es divertidísimo, puedes salir a comprar con él cosas. Es divertidísimo. Entonces, por eso, cuando ustedes van a encontrar a alguien que está diciéndoles ayudo, pregúntenle a esa persona. Y no pregúntenle: ¿usted en qué cree? Sino, escúchenle la historia para poder ustedes reconocer, porque ustedes lo tienen que reconocer, desde dónde esa persona está hablando, desde dónde esa persona se está moviendo, desde dónde esa persona concibe el mundo, porque es que estas son las historias que se van a unir. El que facilita puede ser el mismo emprendedor. Muchas veces estos roles los jugamos, pero es importante uno saber que está jugando esos roles. Ponerse los diferentes sombreros. Ustedes han escuchado hablar de una teoría muy interesante, la de Edward de Bono, los sombreros del pensamiento. ¿No lo han escuchado? Dice que hay 7 sombreros que uno se puede llegar a poner, cada uno de ellos representado por un color. Y que si uno es consciente del sombrero que se está poniendo, es consciente del tipo de afirmaciones que está haciendo. El sombrero negro es el sombrero de qué? Que hay que pensar en cualquier situación de la vida y en la organización. Con el negro es el de qué? El negativo, exactamente, que puede salir mal, que puede no funcionar, dónde podemos fallar. El verde es ¿cuál? Aquí asociamos el verde. Y de hecho son con las asociaciones de los colores, la esperanza, lo opuesto a lo que hemos hablado del negro. ¿Cuál es el sombrero azul? El lógico, el de los datos, el de las razones, el de los números, el de los modelos. Entonces, cuando uno se va poniendo los sombreros, explorando la misma realidad, va encontrando las diferentes aristas y no se deja llevar solamente por una de las perspectivas. En ocasiones, cuando nosotros estamos haciendo un proyecto de innovación social, nos ponemos diferentes sombreros, pero hay momentos en los que actuamos de facilitador, no de emprendedor social. Si no soy capaz de ser el facilitador, entonces involucremos un facilitador para facilitar los talleres, para facilitar las conversaciones, para facilitar los análisis, para facilitar el desarrollo, como está diciendo bien, para facilitar el tema de matemático o económico financiero. Los facilitadores son claves, brindan asistencia técnica y metodológica en las fases de diseño y puesta en marcha de las iniciativas derivadas de la innovación social. Muchas veces el emprendedor social, es decir, nosotros pretendemos hacer absolutamente todo. No somos ineficientes, operamos de esa manera. Pues por algo dice el refrán: zapatero a tus zapatos. Importante, si vamos a interactuar con un facilitador, ¿cuál es la experiencia? ¿Cuáles son las habilidades que tiene con relación al proceso de cambio que estamos gestando? ¿Y cuál es su grado de compromiso? Y hay facilitadores que no se comprometen. Está bien. Sepa entonces que ese es un facilitador que usted va a utilizar de una manera puntual para esa actividad específica.
garantice que cumple lo que tiene que cumplir de la manera en la que lo tiene que hacer. No hay necesidad de que es que le falta compromiso. No todos tenemos que jugar los mismos roles en los mismos momentos con los mismos grados de intensidad. Es una de las lecciones que uno encuentra recurrentemente en todas estas historias de innovación social de las que hemos dado cuenta. El intermediario, también los hay, también existe. El intermediario juega un rol similar al de facilitador, pero su apoyo es en el ámbito del relacionamiento. Hay personas que es importante tener en los proyectos porque son personas que si están ahí le generan al proyecto un grado de visibilidad, credibilidad o confianza ante un actor clave que lo necesitamos para que eso fluya de mejor manera. Ah, es que solamente puso la firma, sí, y la necesitamos. Ah, es que solamente puso la cara para la foto, sí, y no sirve. No le pidan más, no esperen más. Es como, por ejemplo, cooperante. Por ejemplo, nosotros estamos como universidad, ya llegamos al techo de cristal de la capacidad de investigación con los recursos que están en nuestro alcance inmediato. Entonces decimos, ok, queremos ampliar el flujo de recursos de cooperación orientada a investigación que genere impactos en términos de desarrollo. Pero ¿quiénes somos nosotros como universidad? Esta marca, ¿qué significa en el mundo de la dinámica de la cooperación para el desarrollo? Esta marca no existe. No existe. Bueno, entonces ¿qué vamos a hacer? Decirle al mundo cómo es que no nos conocen. No, en esas. Esperar a que el mundo se pregunte quiénes somos nosotros y venga a preguntarnos. ¿No? Venga, pensemos de una manera más pragmática. ¿Quién que nos conozca y sepa lo que hacemos, cómo lo hacemos, en qué creemos, qué nos motiva, pero que a su vez tenga un reconocimiento de un actor de interés, puede ser clave para que funcione como intermediario? Ah, Roberto Hausmann. Ah, perfecto, ese es. Roberto Hausmann es una autoridad en los temas de planificación y desarrollo territorial. El famoso investigador venezolano que está vinculado a la Escuela de Gobierno de Kennedy en Harvard. Entonces, usted habla de Roberto Hausmann y todo el mundo sabe en ese ámbito quién es Roberto Hausmann. Ese usted sí no tiene que presentar. Y en alguna medida, vinculaciones específicas que hemos hecho con Roberto Hausmann, explicitándole a él qué rol queremos. Roberto, queremos, uno, que tú nos valides que eso que estamos haciendo tiene sentido. Sí, eso que ustedes están haciendo tiene sentido, ok. Y necesitamos tu nombre para que USA nos escuche. Es para eso, es para algo más. No, Roberto, es para él, no, Ricardo, es para eso. Ah, bueno. Ricardo Hausmann va, conoce personas, interactúa con personas que lo conocen y les dice, miren, les quiero presentar una iniciativa muy interesante que estamos haciendo con una institución que ustedes quizás nunca habían escuchado antes de ella. Ya, eso es one sheet, así es como funcionan los chinos. Yo hago negocios contigo si alguna persona que yo conozco y con quien tengo confianza me dice que te transfiere la confianza. Por eso muchas veces en nuestros proyectos los intermediarios son supremamente importantes. Ay, ¿qué es que me están cobrando un dinero? Sí. Sí. Y que es que eso no es justo, que es que yo soy el que trabaja duro, que es que yo soy el que me levanto temprano, que yo soy el que hago el proyecto. Sí. De acuerdo. Pero es que él durante muchos años construyó un capital relacional que tú no has construido. Y necesitas ese capital relacional si quieres hacerlo de esa manera. Si quieres hacerlo de otra, pues no lo uses. Por eso no aparece siempre en todos los proyectos el intermediario. Pero es bueno saber que esa figura existe y que en ocasiones tenemos que recurrir a ella y que tenemos que esperar de ella lo que está en capacidad de dar la conexión. No va a ser el que va a hacer el proyecto, no va a ser el que se va a comunicar con el proyecto, no le pidamos el mismo grado de compromiso que todos los demás, no. Recuerden, hay obras de teatro que necesitan que una persona en un momento determinado diga una frase. Pero es que viajo
con toda la compañía por todo el Perú para decir una frase? Sí. Tiene que viajar con la compañía y solamente de la hora y media que dura la obra va a hablar en el minuto 47 y va a durar su línea 32 segundos. Sí. Porque a veces nos cuesta, es que si no todos estamos, es que si yo no les veo a todos el mismo grado de compromiso. Y esa palabra a mí me parece que tiene una carga, yo he visto que tiene una carga asociada de que si todos no hacen como yo lo hago, o de la forma en la que yo lo hago, o con la intensidad que yo lo hago, son menos merecedores de su participación o vinculación, o son menos merecedores de mi respeto y de mi disposición a trabajar colaborativamente. No, que cada uno haga lo que le corresponde hacer, que cada uno aporte en donde genera mayor valor. ¿Cuál es la palanca que genera valor? ¿Cómo comunicamos esa mala praxis o ese pensamiento de no valorar lo igual en roles? ¿De qué manera lo podemos? Yo creo que uno puede superar, esto es un hábito en el que se requiere, en la medida que nosotros enfoquemos nuestro quehacer desde la perspectiva de todos los actores que participan en un proyecto tienen un interés, no tienen el interés, tienen un interés individual particular, vinculado a su historia, vinculado a su contexto, vinculado a sus momentos de vida. Si yo me dedico a escuchar y a comprender el interés de cada actor y no juzgo sus intereses, sino que busco fórmulas en las que todos los intereses caben, logro superar esa pretensión, o más que esa pretensión, esa práctica que nosotros tenemos de demandar de los demás el mismo grado de compromiso, involucramiento y participación que yo estoy poniendo. Negociar desde los intereses, aprender a negociar, es que negociar es una habilidad blanda. Todos negociamos todos los días a toda hora. Pero lo que hicimos, de hecho, cuando hablamos de estilos de influencia y estilos de manejo de conflictos, son dos de las baterías que se utilizan de manera tradicional en los cursos de negociación asertiva. Y todo curso de negociación, ese es otro de los que hago con alguna regularidad en Colombia, gira alrededor de reconocer mi interés y el interés del otro. Cuando usted ya reconoce esos dos elementos, diseña soluciones. El dinero aparece, los procedimientos aparecen, la legislación aparece. Porque la legislación es una construcción humana. La legislación no es un hecho dado inamovible. Las legislaciones cambian. Todo lo hemos visto. Ahora, ¿qué motiva el cambio y con qué intensidad se da el cambio? Es algo en lo que nosotros podemos incidir. El coproductor, haciendo otra vez una analogía con lo que es el tema de las artes escénicas y con lo que es el tema de la economía naranja. El coproductor es ese socio que tiene conocimientos específicos en el ámbito de intervención, que puede ser también co-creador conmigo. Y miren que ahora se está hablando en estas lógicas de innovación de los ejercicios de co-creación, creación conjunta, creación compartida. Dejar de tener el rol de que yo soy el que sabe, sino yo tengo algunos ingredientes. Es pensar un poco con la lógica del picnic. ¿Cómo es la lógica del picnic? Todos llevamos algo. Todos llevamos algo. La obviedad no existe en el picnic. Hay que tener mucha claridad de que cada uno está en capacidad de hacer de tal manera que después no sea, ay, yo traje las bebidas, uy, yo también, uy, no trajimos los tamales. Lo que tenemos es solamente bebidas. No, la obviedad no existe y mucho menos en este tipo de proyectos. El coproductor puede ser la comunidad. El coproductor puede ser otra entidad de apoyo que se suma al emprendedor social en su objetivo de implementar procesos innovadores en un territorio específico. El coproductor posee habilidades, conocimientos y recursos pertinentes que se ponen al servicio del proceso y en consecuencia de los beneficiarios. Volvemos a las mismas preguntas. ¿Por qué el coproductor estaría interesado en participar? ¿Cuál es su interés? ¿Cuál es el interés que lo anima? ¿Y cuál es el grado de autonomía y el grado de pericia o el grado de experticia que posee sobre los recursos que va a disponer a servicio del proyecto? El beneficiario es el corazón del proyecto, es el actor principal de esta iniciativa, es el que pretendemos que se transforme y en su transformación nos transforma a nosotros. Puede jugar un papel activo como coproductor, sin embargo, debe jugar un papel protagónico en la sostenibilidad. No necesariamente será coproductor, pero sí es el llamado
a ejercer el rol de liderazgo en el proceso de sostenibilidad, porque recuerden lo que hemos hablado. ¿Cuál es el fin último de toda innovación social? Lograr que las personas que impactan, pretendemos que sean iguales a como iniciaron. ¿Pretendemos que queden en la misma posición en la que arrancaron? No. Pretendemos que estén en una situación distinta. Y para que esa situación distinta sea perdurable en el tiempo, tiene que haber cambio en los hábitos. Si uno no cambia hábitos, no transforma su vida. No, yo quiero tener el deseo de tener una vida más saludable. Perfecto, cambie sus hábitos de consumo y de ejercicio. No es echarse el discurso de la salud. Ese discurso debe conducir a cambio en las rutinas. Camine más, haga más deporte, consuma menos productos de X o Y características. Si no hay cambio en los hábitos, no hay cambio en los comportamientos. Si no hay cambio en los comportamientos, no hay cambio en la situación inicial. Entonces, por eso lo que todo proyecto genera en esas personas hacia las cuales se dirigen es un cambio en sus hábitos, es un cambio en sus rutinas que sea sostenible. Por eso ellos son eje central en el momento de la sostenibilidad. Son el objetivo principal de todas las estrategias de educación que están inmersas en el marco de la iniciativa. Y es muy importante que tengamos en cuenta de qué manera la comunidad participó en las fases de identificación del problema, diseño e implementación de la solución. ¿Qué tanto torturamos los datos o torturamos las hipótesis? Eso es clave. Muchas veces nosotros hacemos que las comunidades participen e inducimos las respuestas de la comunidad para justificar lo que nosotros ya teníamos diseñado. Y después, cuando nosotros vamos a implementar, nos preguntamos qué fue lo que salió mal. Lo que salió mal es que no hubo una mirada crítica del problema, una mirada crítica del contexto, una mirada crítica de la comunidad. Porque no queríamos que eso se convirtiese en una crítica hacia nuestros cerebros. Porque queríamos evitar que eso implicase que tuviésemos que pensar el proyecto nuevamente. Porque es que es más fácil coger el proyecto que ya se hizo y volverlo a hacer. Economía de escala. Pero tenerlo que volver a pensar, tenerlo que verificar, tenerlo que reestructurar. Y eso es el gran peligro de la experiencia. Uno de los programas que yo más disfruto en la televisión, yo veo pocos programas, pero este lo veo con alguna regularidad. Mi esposa me mira con cara de, yo no te entiendo por qué te gusta. Se llama Mayday Catástrofes Aéreas. Es espectacular. Pero tú qué viajas tanto, yo por qué lo ves, yo precisamente por eso. Me ratifica por qué volar en avión es más seguro. Porque si hay algo que tiene la industria aeronáutica es que aprende de sus errores. Sus errores son muy costosos en vidas humanas. Sus errores son muy costosos en términos económicos. Pero algo que ha aprendido la industria de la aviación es detrás de cada accidente hay una oportunidad de aprendizaje. Y esa oportunidad de aprendizaje se traduce en mejoras en los procedimientos, en mejora en el diseño o en mejora en tecnologías que van reduciendo los factores en los que volar sea una actividad riesgosa. Pero cuando uno mira entonces estos capítulos de Mayday y Catástrofes Aéreas, encuentra por norma general un patrón recurrente, y es que la mayoría de los accidentes tienen causas humanas, no técnicas, y un porcentaje significativo de las causas humanas está asociado a pilotos con mucha experiencia, que dejan de, por su experiencia, confiar en lo que los instrumentos les están diciendo. No, es que por aquí es el aeropuerto. Tantas veces que varios son. No, es que el aeropuerto está allá y el aeropuerto no está allá. Y el avión se queda sin combustible y cae. O aterriza donde no debía aterrizar. De hecho es interesantísimo. Yo no sé si ustedes alguna vez... Bueno, ahorita lo intento buscar. Un avión estos gigantescos de transporte del ejército de Estados Unidos que tenía que aterrizar una base militar en la Florida y terminó aterrizando en un aeropuerto privado en la Florida. Entonces la torre de control decía, ya aterrizamos, y la torre decía, pero ¿dónde está? No te veo, pero aquí estamos en pista. ¿Cuál? Entonces el piloto como que, cuando como mira, no, torre, disculpe, aterrizamos donde no era. Pues, pero ¿cómo aterrizaron donde no era?
Si todos los instrumentos están asociados a las señales de radiofrecuencia que te llevan exactamente a la pista que es. Es más, hoy aviones, por ejemplo, como el 737-800, casi que ni siquiera los despega el piloto. O sea, ellos ponen la rutina y el avión solo despega. Es más, el avión hoy puede aterrizar solo. Es más, el volocóptero va a volar solo. O sea, de hecho se dice que los pilotos es una de esas profesiones que a la vuelta de unos años posiblemente ya no se ejerzan como se ejercen hoy. Posiblemente estemos ante aeroplanos que vuelan de manera autónoma. Me serviría montones para hoy, porque entonces sí reemplazaría a esos pilotos de venta que están en huelga y podría llegar a casa, pero no ha llegado esa tecnología todavía. Había en Colombia. Entonces creo que voy a tener que pasar unas cuantas horas en el aeropuerto. Las instituciones son claves. Uno tiende a subestimarlas. Uno tiende a pensar que ellas son o muy buenas, o muy malas, o neutras. No son muy buenas, no son muy malas, no son neutras. Tienen de todo un poco. Primero, no son neutras, siempre existen. Segundo, no son tan malas. Y tercero, son susceptibles de mejora. Las instituciones inducen el comportamiento individual y colectivo. ¿Cómo lo hacen? Asignando los incentivos que pueden ser positivos e incentivos que pueden ser negativos. Rigen la forma de pensar, rigen la forma de actuar de los actores de una comunidad en un contexto social, cultural, económico y temporal definido. Las instituciones evolucionan. Pero las instituciones también garantizan la eficacia de la protección de los derechos de propiedad, así como la resolución pacífica de conflictos. Por lo tan importantes. Porque es que las instituciones son el aparataje que al final del día termina diciendo qué es de quién y hace que la comunidad actúe de esa manera. Hay comunidades que actúan contrario a lo que puede decir un papel emitido de acuerdo con las leyes del Perú con relación a la propiedad de ciertas cosas. Ustedes lo decían, el agua. No es que me la tiene que dar gratis la municipalidad. Pero es que por ley no es así. No, pero es que la institución cultura dice que es así. Por eso no la va a pagar. Esa boleta no tiene valor. No la voy a pagar. Pero es que mire, está emitida, es a su nombre, es que la dirección, es que es su casa, es que es el consumo que usted tuvo. Sí, pero no la va a pagar. No le reconoce valor a ese instrumento legal. Porque la institución es más grande que la ley. La institución es más robusta. Por eso nosotros tenemos que trascender simplemente de la lectura de la ley y empezar a entender el tejido institucional que da soporte, sentido a la forma de conducción de esa sociedad, de ese micromundo, de ese microcosmos. Las instituciones también evolucionan, las instituciones también cambian, las instituciones también se transforman. Y por último, no menos importante que los anteriores, los centros de conocimiento, innovación y desarrollo. Si estamos hablando de innovación social, tenemos que articularnos con los centros. Estos centros poseen capacidades en términos de personas, en términos de métodos, en términos de infraestructura y en términos de conexiones que son útiles para poder apoyar los procesos de innovación social. Brindan tranquilidad, brindan garantías, gracias al nombre y trayectoria que han construido, y pueden apoyar procesos de gestión de conocimiento derivados del proyecto, porque tienen los métodos, las personas que permiten observar los fenómenos y en observancia de esos fenómenos poder encontrar los patrones que son regulares. Ahora, es importante tener en cuenta esas instituciones, esos centros, cómo conciben su misión. Y haciendo referencia a un artículo del que ustedes ya han hecho referencia, los hay de dos tipos. Modo 1 o modo 2, ciencia modo 1 o ciencia modo 2. ¿Con cuáles es más fácil trabajar? Para la innovación social, por supuesto, con los ciencia modo 2. Porque le imprimen un sentido desde la verbalización de su misión institucional al quehacer científico. ¿Cuál es el sentido que le dan al quehacer científico? Resolver problemas sociales. Nuestro quehacer científico está en función de la solución de los problemas sociales. Ahora, ¿qué tiene de valioso el método científico? Sí, el método científico predice, en eso estoy de acuerdo,
Pero hay algo más que también provee el método científico. Evidencia. El método científico se basa en qué tipo de duda. ¿Qué es lo que buscamos con el método científico? Poder establecer qué. Probar una hipótesis. ¿Cómo? Probar una hipótesis. Probar una hipótesis, pero una hipótesis termina verbalizando qué tipo de concepción, qué tipo de relación. La causalidad. Exactamente. El método científico se basa en la noción de causalidad. Causa, efecto. Y todos los proyectos de investigación que se hagan, no importa el campo del conocimiento en el que se hagan, no importa el marco metodológico que se implemente, van a buscar establecer si hay relación causal. ¿La hay o no la hay? ¿Qué la origina? ¿Con qué intensidad? Y en función del establecimiento de una relación causal puede establecer modelos predictivos. Pero la afirmación de que hay relación causal se basa en las evidencias y sobre todo evidencias que permitan algo que se llama la ¿qué? La generalización. Sí. Este es un fenómeno que observamos de manera general. Hay evidencias que muestran que no es una situación particular. O, lo dice el método científico, la evidencia soporta esa relación causal en ese contexto, pero no nos permite afirmar que eso sea igualmente cierto en contextos diferentes. Para poder afirmar que eso sea cierto en esos contextos diferentes, ¿qué tenemos que hacer? Replicar en ese contexto y encontrar si eso tiene sentido. Y si se replica en múltiples contextos y encontramos que esa relación causal se sostiene, podemos decir que estamos ante la constatación de una teoría. Y la teoría, no hay nada más práctico que una buena teoría, porque te ahorra todo el proceso de tener que demostrar esa relación causal. No es que la teoría explica, y miren que uno utiliza ese término, la teoría explica que A genera B. Oye, ¿y qué tan válida es esa teoría? Miren todo lo que se hizo para demostrar que A conduce a B. Entonces, no perdamos tiempo, o no invirtamos, porque no es perderlo, no invirtamos tiempo en comprobar la teoría. Inspirados en esta teoría, diseñemos un proceso de intervención. Entonces, las universidades, institutos de desarrollo tecnológico y centros de ciencia modo 2, no es que no les guste la teoría, por el contrario, se basan en la teoría, pero hacen de su quehacer, más que el avance teórico, la solución de problemas a partir del conocimiento científico que se basa en marcos teóricos de referencia para poder diseñar procesos de intervención que dan soporte a sus afirmaciones en hechos que puedan ser demostrables mediante un método. Ese es un trabajo de grado. Una situación para la que yo busco qué explicaciones ya se han dado que me permiten a mí poder concebir una posible respuesta a ese fenómeno, pero como no me quedo suficientemente tranquilo con lo que yo piense, sino que yo quiero evidentemente constatar que eso sí sucede así, desarrollo un método para tomar datos que al procesarlos con una metodología definida previamente me van a decir si la hipótesis se sostiene o la hipótesis se cae, se derrumba. Ahora, muchas veces por salir de trabajos de grado, y infortunadamente he sido jurado en algunos de ellos, donde los estudiantes han torturado tanto los datos que les han validado la hipótesis. Y cuando usted les pregunta sobre la hipótesis y los fundamentos de la misma, y ustedes empiezan a decir, oiga, pero es que esos datos no apuntan en esa dirección, ese twist que usted hizo por allí hace que lo digan, pero no es causalidad, y esos trabajos de grado se vuelven, esas sustentaciones se vuelven catastróficas, se hizo de lágrima, porque ese trabajo de grado hay que desestimarlo. Sí. ¿Y yo que me iba a graduar? Iba a graduar. Es más fácil torturar la hipótesis y reconocer que la hipótesis no funciona.
Y eso es un avance también para la ciencia. Vea, se demostró que efectivamente eso no funciona. Ese es un resultado válido. Y es un resultado muy importante. Obviamente hay un sesgo de los journals y hay un sesgo de las revistas en las que no suelen publicar proyectos que son, entre comillas, fallidos. Pero hay más por aprender de eso que por los que no importa el truco estadístico que hagas, tú terminas ratificando una posición que a lo largo del tiempo se va a demostrar en una posición que no tenía correlato con los hechos y con la realidad. Por eso busquen instituciones de modo 2, vuélvanse instituciones de modo 2, vuelvan sus empresas sociales en generadores de conocimiento, vuélvanlas en productoras de capacidades a partir del método de la investigación. Por eso ustedes están recibiendo una formación de maestría y tienen que mostrar su capacidad de construir conocimiento a partir de su trabajo de grado. Hagan de la construcción de sus trabajos de grado no esa barrera infranqueable por la que casi no me gradúo, sino esa forma de, esa manera de ver, pensar y entender todo lo que ustedes hacen, que siempre ha de partir de cuál es la pregunta, cuáles son las explicaciones que se han dado que me permiten a mí inspirarme para tener un planteamiento, cuáles son los métodos con los que puedo tomar una serie de datos que me permiten ratificar si lo que estoy haciendo es, y que de ahí se convierten en nuevas oportunidades de crecimiento y desarrollo. Entonces miren que el emprendedor es clave, y el emprendedor es donde se anidan los modelos. Los modelos no están anidados en las nubes, los modelos están anclados en personas que tienen una historia, que tienen un contexto, que tienen una forma de pensar y que defienden una manera de intervenir. Antes de que hablemos con detalle de este modelo, recordemos algunos elementos que nos ayudarán a enmarcar. La gestión de la innovación social tiene como principio el reconocimiento de las capacidades en términos de procesos, recursos y experiencias que poseen tanto la organización y la comunidad, así como de las tendencias de los entornos que participan. Entonces el modelo lo que nos ayudará es a darle sentido a todo esto, y todo modelo, y por eso las intervenciones que hacía ayer en la noche, el modelo tiene que dar cuenta de cómo las capacidades, cómo los conocimientos, cómo los procesos, los recursos y las experiencias están articulados para poder ser capaces de generar alternativas de solución en diferentes entornos. Si vamos a innovar, reconozcamos los tipos de innovación. Y no hay innovaciones de primera, segunda y tercera categoría. Todas son reconocidas como innovaciones. Las innovaciones pueden ser de tipo radical o pueden ser de tipo incremental. Las innovaciones pueden ser sobre procesos que ya están en marcha, que no han demostrado ser lo suficientemente efectivos y queremos perfeccionar, o para atender problemas que no conocíamos, en entornos que no conocíamos, con herramientas que no conocíamos. Uno suele pensar que la innovación solamente debe ser radical. De hecho, la mayor parte del mundo se ha construido a partir de innovaciones incrementales. La diferencia entre el Toyota 83 y el Toyota 2017. ¿Es una innovación radical? Si usted mira solamente los dos puntos, usted diría, wow, es un cambio radical. Pero si usted lo expande, usted empieza a ver que es una sucesión y es una acumulación de innovaciones incrementales. Cada año se le cambia algo, pero cuando usted toma 30 años, usted se da cuenta de aquí se han cambiado las cosas. ¿Y cómo fueron cambiando? Un detalle a la vez. Esa es la innovación incremental, ese es el mejoramiento continuo. Y siempre podremos tener un espacio para innovar en función del mejoramiento continuo en todo lo que hacemos. El alcance. Puede haber innovación bajo el sol. La primera vez en la historia de la humanidad que se pudo transmitir por vía telefónica la imagen que reposaba en un papel. Eso se llamó en su época como el fax. Por primera vez en la historia de la humanidad, un aparato fue capaz de tomarle una imagen a una hoja de papel, convertirla en unos datos que viajaron por una línea telefónica, que lo recibió otro aparato, y ese aparato lo convirtió en una imagen que imprimió sobre una hoja de papel térmico. Y salió, y usted compara lo que aquí se emitió con lo que aquí se imprimió, y usted dice, ¡oh! Son iguales.
Ese fue el momento wow de la humanidad. ¡Wow! Se van a acabar los carteles. Y es verdad, se están acabando. Pero no por cuenta del fax, sino por cuenta del mundo digital. Hay una innovación que es territorial. Hubo un momento en el que por primera vez en el territorio del Perú, un aparato tomó una hoja y envió la imagen que estaba en esa hoja por una línea telefónica a otro aparato que la reprodujo en una cinta, en un papel térmico. Esa es innovación territorial. Y en esta universidad hubo una primera vez en la que un aparato tomó una imagen de una hoja, la transmitió por vía telefónica y otro aparato le imprimió una hoja de papel térmico. No todas las innovaciones, no tenemos que cambiar siempre el mundo y no tenemos que cambiar siempre el país. Hay innovaciones que suceden al interior de una organización que nos permiten ser mejor como organización para poder hacer otras cosas que nosotros necesitamos. Entonces la innovación puede ser bajo el sol, la innovación puede ser territorial, la innovación puede ser bajo techo. Esto en cuanto a sus alcances. Y en cuanto al espacio social, la innovación puede ser internalizada o la innovación puede ser externalizada. La innovación internalizada es una innovación que asumimos hacia nosotros y nos cambia a nosotros, cambia a nuestra comunidad, cambia este mundo, cambia nuestro mundo. O la externalizada es esa innovación que nosotros pretendemos que transforme a otros. Es decir, cuál es el espacio social de la innovación. Entonces, si vamos a construir un modelo, reconozcamos que es un modelo que debe ser capaz de servir para diferentes espacios o ámbitos en los que ella se puede dar. Y repasemos algunos de esos modelos que tienen ustedes en las lecturas. Aquí traemos uno, este es el modelo científico por tradición. Este es de la Fundación Context, esta es una fundación española que promueve los procesos de innovación y diseño. Sin comunicación interna y externa como soporte y sin un proceso que va desde la vigilancia, pasando por el seguimiento y convirtiéndose en la mejora, no podemos dar soporte a las tres grandes columnas necesarias para que exista innovación en cualquier tipo de organización y contexto. Si esto no existe, no podemos entonces entrar en la primera fase, y es: para que la innovación suceda tiene que haber unas bases. Si no hay bases instaladas, no hay manera de hacer innovación. Pongamos el ejemplo de las universidades. Las universidades en América Latina estamos entrando cada vez con más fuerza en el ámbito de la investigación y el desarrollo. Hay universidades como esta, la Católica, que se definen como una universidad de investigación. Nosotros nos definimos como una universidad de docencia con investigación. Es decir, reconocemos la importancia de ambos fenómenos y aportamos a ambos. La universidad de investigación básicamente hace de la docencia una labor derivada de la investigación. Pero para eso usted necesita tres cosas. Usted necesita investigadores, usted necesita laboratorios y usted necesita recursos para proyectos. Si no tiene eso, usted tiene un discurso, pero no tiene una capacidad. Nuestra empresa social ¿tiene discurso o tiene capacidad? Primero, si tiene una estrategia, si desarrolla una cultura y si elabora un plan, tiene las bases necesarias para la innovación. Miren que no le está diciendo si tiene laboratorios. No. Tenemos una estrategia de innovación escrita e internalizada en nuestra empresa social. Tenemos una cultura proclive a la innovación y tenemos una planificación del proceso de innovación. Si es así, tenemos las bases que nos van a permitir operacionalizar la innovación, donde ya sí entran las personas y los medios, las herramientas y los procesos. Miren que los planes nos conectan con procesos. Y cuando hacemos este ciclo de innovación, interactúan las personas, los medios, las herramientas y los procesos, podemos tener la oportunidad de valorizar la innovación. La innovación se tiene que traducir en un mejor producto, un mejor servicio. Se tiene que traducir en una mejor eficiencia y eso finalmente se traduce en un modelo de monetización. Bases, proceso, operación y valoración. Ese es un modelo de innovación que tiene un soporte que es todo ese continuo entre vigilancia, seguimiento y mejora y las comunicaciones internas y externas.
También hay otras formas de ver la innovación como proceso. Murray, Collier y Mulligan dicen es un modelo que tiene 6 etapas. Cualquier innovación social, plantean ellos, pasa por estos 6 hitos. No puede evitar ninguno, tiene que pasar por él. Primero, el sentido de urgencia. Esto es como el agendamiento, la prontitud. Hay que hacer algo. Ahí está ese momento de, en esto tenemos que intervenir. Hay un momento de inspiración. Miren que esto es lo que le pasó a Jessica. Ay, este es el camino. Y de ahí entonces arranca el diagnóstico. Del diagnóstico viene la fase de las propuestas y las ideas. De las propuestas y las ideas entramos en el modelo de el prototipo y el piloto. El piloto es para probar un prototipo, pero no para quedarnos. Nosotros estamos llenos de pilotos. Nosotros estamos llenos de proyectos demostrativos. Pero ahí nos quedamos. Por eso es que yo hablo en muchas ocasiones de la innovación bonsai, que no alcanzan la masa crítica para poder ser sostenibles y mucho menos para poder ser ampliados, difundidos y que produzcan el cambio sistémico. Por eso yo les decía la importancia de la palabra millones en la verbalización que hace Mariana, la oratoria, y en la verbalización que hace Jessica de su quehacer. Ellas a qué le están apostando, al cambio sistémico. Ahora, apostarle al cambio sistémico implica reconocer que hay un sentido de necesidad de intervención, que hay algunos elementos que inspiran esa intervención, que hay unos diagnósticos que están supeditados a ello y que en eso emergen las ideas, se corren los pilotos, los primeros 7 personas que donaron a través de Kiva, pero eso lo que busca es un escalamiento que, logrando su sostenibilidad, permite una difusión, y a partir de la difusión y a partir de la sistematización de los aprendizajes, el sistema dice, esa es una mejor manera de hacerlo. Mulligan lo reduce a 4, de 6 dice que son 4. Dice, mire, y su inspiración es en la manera en la que las abejas encuentran aliados poderosos para poderse unir y poder tener una vida en comunidad. Primero hay que generar una conciencia. Si no se despierta una conciencia sobre un fenómeno, no va a haber incentivos para que la gente canalice sus energías, sus recursos y su tiempo para dedicárselo a ello. Generamos conciencia mediante la comprensión de necesidades y la identificación de posibles soluciones. Generada la conciencia, hacemos un piloto de las ideas y un piloto de un prototipo, en el que lo que tenemos que hacer es desarrollarlo y crearlo. Luego evaluamos la posibilidad de ampliarlo, evaluamos la posibilidad de difundir esas buenas ideas y finalmente entramos en una dinámica de aprendizaje y evolución. Esto es Kratos, la iniciativa de aprendizaje experiencial que yo les comentaba de los estudiantes que están fabricando el vehículo. Las empresas dicen, son buenos tus egresados, pero generación de conciencia mediante la comprensión de necesidades. Sí, no es solamente que tengan una buena comprensión de los modelos financieros para poder estimar el valor presente neto de una inversión, su capacidad de trabajo en equipo, su capacidad de trabajo bajo presión. Sí, ahí es donde tenemos que hacer algo. ¿Cuáles son las posibles soluciones? ¿Cómo generamos espacios, escenarios donde mediante el planteamiento de un desafío muy superior a las fuerzas de cada uno de ellos, los obliga a interactuar de una manera que es muy semejante a la manera en la que ellos terminarán interactuando en las empresas públicas, privadas, sociales, en las que ellos serán egresados posteriormente? Hagamos un prototipo. Tenemos 90 días para hacer un carro y mandarlo a Bélgica. Evaluemos cómo nos fue. Lo hicieron, son unos héroes. ¿Cuándo volvemos? Difundamos entonces esa buena idea, aparece Postobón y ya estamos haciendo un ciclo de aprendizaje y evolución. Personalmente, este me gusta más. Yo solamente le agregaría el tema de cambio sistémico, que viene de la noción anterior, para no dejarlo circunscrito, sino pensándolo en la lógica de millones, pero desde una perspectiva más
prototipo, aprendizaje, evaluación, seguimiento. A mí el concepto de aprendizaje y evaluación que plantea me gusta mucho. Estos otros autores dicen no. La innovación social se hace desde un modelo de emergencia. Y no emergencia pues como las ambulancias que recorren nuestras ciudades, sino que la innovación social es como las plantas que van brotando del suelo, van emergiendo. Es como los países emergentes. Son como momentos en los que ciertas organizaciones o ideas les va llegando su momento histórico. Y es como una especie de noción de que hay una cierta naturalidad en ello y estas ideas algún día iban a ver la luz. Lo que pasa es que se necesita es esperar lo suficiente para que eso suceda. Es un poco como la lógica detrás del planteamiento de estos autores. Hay grupos, todo nace de redes. Yo empiezo a buscarme personas que piensan como yo pienso. Yo tengo un cuento, yo tengo una idea, yo tengo una noción, yo tengo una preocupación, yo tengo un interés. Y yo empiezo a hablar con gente y va apareciendo personas que dicen, oiga, yo también he sentido lo mismo, oiga, yo también veo lo mismo, no, yo conozco a esta otra. Y uno empieza a seguir un autor, y uno empieza a seguir una persona que postea en Twitter, y uno empieza a leer un blog, y eso lo va llevando a una lectura, y eso te va llevando a un evento, y usted termina reconociendo que existen personas que piensan como uno, que uno no está solo en el mundo. Yo no puedo ser el único que esté preocupado por este tema. La verdad es que en mi familia no me comprenden, en mi empresa no me comprenden, en la universidad no me comprenden, mis vecinos no me comprenden, los alcaldes no me comprenden. Entonces uno dice, ¿será que soy yo el que está errado o será que, o qué será? Pero como usted va encontrando otros que piensan igual, nació la red y la red migra a convertirse en una comunidad de práctica. Cuando yo ya sé que hay otros que pensamos parecidos, empezamos a articularnos y nos autoorganizamos, que compartimos lo que sabemos y que compartimos el trabajar juntos para lograr un objetivo común y avanzar en ese campo de conocimiento que nos une. Estos son empresas B. Esto es lo que explica el modelo de empresas B. Y posteriormente, esas comunidades de práctica migran a ser sistemas de influencia. Ya adquieren tal peso específico, ya adquieren tal masa crítica que empiezan a influir y empiezan a convertirse en el referente y la forma de intervención. Empresas B. ¿Cuál es el sentido de empresas B? Ustedes presentaron ayer el video corto de empresas B. ¿Ser qué empresa? Una empresa B que busca. No, pero el punchline es muy claro, o sea, la frase fuerza es muy clara. Sí, ¿cuál es la? Pero ellos cómo lo dicen, ¿cuál es como su moto? Ser la mejor. ¿Ser la mejor qué? Y ellos hacen un juego de palabras. Googleen. ¿Cómo íbamos a googlear hoy? Imposible. Hay un estándar de calidad que se busca, porque ellos se certifican. Sí, ellos se certifican en el sistema Vega. Pero hay una frase que recoge el sentido filosófico de lo que es una empresa Vega. Tiene sentido el éxito empresarial del éxito empresarial usando la fuerza del mercado para la solución a problemas sociales de equidad. Es la frase larga. La frase corta. No creo que la solución de problemas sociales y intereses que va a ser la mejor empresa para Eso, ahí es. Entonces, esa frase, tú entiendes esa frase y entiendes el concepto. ¿Qué buscan las empresas B? Ser la mejor empresa para el mundo, no ser la mejor empresa del mundo. Es un cambio. Remueven el del y lo cambian por un para. Ser la mejor empresa para el mundo. Algunos empresarios a nivel individual sentían eso en su interior. Debe haber una manera distinta de gestionar empresas en las que no busquemos el éxito medido como el tamaño económico, el número de empleos creados, sino la contribución a los tres elementos que debe contribuir la empresa: el desarrollo económico, ambiental y social de cualquier territorio. Y alguien con esa idea, que no se sentía a gusto en esos foros empresariales tradicionales,
pero por allá encontró a otra persona que pensaba lo mismo. Uy, qué bien, yo pensé que estaba solo en este desierto de ideas, pero no está solo. No, y ven y conoce, y ven y hablemos, y ven, juntemos. ¡Rum! Se convirtieron en una comunidad de práctica. Se autoorganizaron. Que el modelo de empresas B no es un mandato de Naciones Unidas, no es una ley aprobada por ningún congreso de ningún país, no es que haya venido una madre nodriza de Saturno y haya depositado aquí en la Tierra una serie de personas para que evolucionase un modelo diferente de gestión empresarial. Nada de lo anterior. Es un grupo que se autoorganizó, que compartía lo que sabía, que empezaron a trabajar juntos y hoy son un sistema de referencia. A tal punto son un sistema de referencia que hay empresas que se convierten al modelo sistema B y se certifican ante el sistema B. Se convirtieron en un sistema donde se van formando como el modelo de intervención y se vuelven el referente. Es difícil explicar sistema B con los anteriores modelos. Es muy difícil porque es que su génesis responde más a una serie de conversaciones que se fueron dando y que fueron generando masa crítica y que se van convirtiendo en el paradigma que reemplaza al anterior. Rodríguez y Alvarado nos plantean otro también de 4. Este es muy parecido a lo que nosotros hacemos cotidianamente, no por ello es malo. Definición del problema. Esto me parece el planteamiento de un marco rojo. Redes que son útiles para resolverlo. Implementación del proyecto y piloto demostrativo, aprendizaje y desarrollo y diseminación de las innovaciones y transformaciones políticas públicas. Tiene algo de los anteriores. Esto es muy parecido a lo que nosotros normalmente hacemos. En materia de niñez, por ejemplo, vamos a intervenir esta niñez en esta municipalidad, acotamos el problema, accedemos a las redes que nos permiten resolverlo, implementamos un proyecto piloto demostrativo, ese proyecto piloto nos genera unos aprendizajes y luego evoluciona y luego aprobamos que el Consejo Municipal cambie la política de alimentación en ese colegio. Profesor, usted dijo en un momento, dijo prototipo, aprendizaje y esa palabra clave. Que para usted, digamos, en la continuación... Políticas públicas. O sea, a mí me gusta el modelo este de acá, pues a mí personalmente, yo no estoy diciendo que tengan que ser ustedes. Perdón, es este. A mí, yo le agregaría ley, incidencia en las políticas públicas para el cambio sistémico. Que seamos capaces de cambiar el sistema. Y por otro lado, cuando hablamos de empresa B, si nosotros queremos hacer un modelo de gestión incluyendo un actor que es el Estado, y el Estado proporciona también un capital, que no lo puede hacer la empresa privada, como lo puede hacer la representación internacional, no podría hacerlo a través de una empresa social de otro tipo, sino en la B. Porque de alguna forma ellos... No, el Estado pudiese, por ejemplo, crear un fondo para apoyar el surgimiento de empresas tipo B. Pero requiere también conocer cómo se empleó el fondo, porque de alguna forma tiene que mostrar, porque por eso la empresa B sí podría otorgarles esa información por el estándar de calidad de su proceso y poder evidenciar cómo se utilizó ese fondo dentro de los procesos. Pero si es otro tipo de empresa social, no podría hacer esa demostración. Sí, le quedaría difícil. Yo creo que sí lo pudiera hacer, pero creo que le quedaría más difícil. O sea, si yo no entiendo la lógica de la empresa B, me va a quedar un poco complicado poder emitir un juicio sobre el buen o mal uso de unos fondos para promover el desarrollo de empresas. Pero obviamente uno de los impactos de la empresa B está en la responsabilidad y la transparencia de los fondos que utiliza. Por ese motivo creo que el Estado más aplicaría una creación de empresas sociales de tipo. No, yo creo que el Estado le daría sentido para el Estado la creación de empresas sociales tipo B. Sin embargo, la declaración de transparencia de las empresas tipo B no solamente versa con relación al recurso económico, sino que abiertamente hablan de todo lo que en ellas sucede. ¿Qué recursos utilizamos? ¿Qué personas empleamos? ¿Qué hacemos con ellas? ¿Qué impacto generamos? ¿Cuáles son los vertimientos que hacemos? Y lo divulgan, no escondiendo o matizando, sino que lo divulgan como una forma de ser responsables ante los demás, y al divulgarlo genera también oportunidades de aprendizaje y desarrollo que les permite a su vez mejorar en su gestión. Esta imagen ustedes también la tienen en las lecturas y la traigo porque nos ayuda a comprender un concepto que es muy útil.
y es el concepto de crecimiento espiral. La innovación social rara vez es lineal. La innovación social tiene una esencia de circularidad y la innovación social es mejor vista desde un concepto de espiral creciente que desde un concepto en el que el modelo es simplemente como los que solemos presentar, paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. La linealidad suele ser bastante mal consejera cuando queremos hacer innovación social. Posiblemente es útil cuando queremos hacer innovación tecnológica, aunque de hecho muchos modelos de innovación tecnológica también recogen el concepto de circularidad. Pero si en lo social no hacemos un proceso permanente de lectura, relectura de lo que estamos viviendo, esto nos va a dificultar la intervención. Y en un principio esto es, pasamos por los mismos ejes, pero vamos pasando cada vez con más recursos y con más intensidad. Primero estamos en el momento de las ideas, luego en el prototipaje, posteriormente en la implementación y finalmente en el escalamiento. La pretensión de la innovación social, o por lo menos de las que requerimos en el mundo, tienen implícito el modelo de crecimiento y expansión. No lo circunscribamos a esa comunidad, territorio, momento específico en el que hicimos parte. Quizás no nos corresponderá a nosotros escalar, pero sí debemos dejar abiertas los conectores para que otros lo puedan escalar. Mohamed Yunus, en una conferencia, irrigó su pensamiento de tal manera que una persona como Jessica decidió darle a esto una escala mayor. Pero él lo hizo con esa perspectiva. Él lo hizo con la perspectiva de que en algún momento alguien iba a actuar como promotor e iba a tener la capacidad de poder magnificar, amplificar lo que se está haciendo. Entonces ustedes tienen dos responsabilidades. Una, estar escuchando lo que está pasando en el mundo de tal manera que puedan también ofrecerse como vehículos para que ese tipo de situaciones que han probado ser útiles puedan llegar a contextos donde nosotros tenemos un trabajo significativo. Y dos, lo que ustedes aprendan, divulguen, pero divulguenlo con la pretensión de que otros puedan tomarlo, mejorarlo, amplificarlo, expandirlo, llevarlo, y podamos lograr que esa fase de escalamiento, que es tan crítica para poder lograr el cambio sistémico, tenga lugar. Este modelo se parece un poco al de modelos B. Se empieza a discutir en la red social de individuos. Este es el matiz que cambia en esa red social de individuos, más que en estas comunidades autoorganizadas. Hay individuos que son referentes que escuchan, dicen. Eso tiene sentido. La empresa que empieza, esto es valor compartido. Esto es Nestlé. En una red social académica empieza a darse una discusión. En esa discusión, un líder empresarial de alto conocimiento y prestigio, como es el presidente de Nestlé, empieza a escuchar sobre el tema y dice: esto puede funcionar. Si ese valor social y económico que encuentra es positivo, estos individuos interesados se aproximan y fueron a un deporte. Venga, cuéntenos. Eso nos interesa a nosotros. Eso lo podemos hacer. Eso es congruente con el espíritu de esta compañía. Quizás no lo estamos haciendo plenamente, sino parcialmente, pero usted nos va a dar un marco de pensamiento para nosotros poder armonizar. Y si las indagaciones posteriores ratifican los beneficios de la innovación, los individuos interesados cambian su rol para tornarse en emprendedores, promotores o coproductores. Señores, vamos a cambiar la manera en la que operamos. ¿Quién lo dice? El presidente de Nestlé. Claro, hay que cambiar su. Y todo Nestlé cambia. Y en 4 años se vuelve una empresa definida desde el valor compartido en todas sus operaciones a nivel mundial. Este es un modelo que se basa en los líderes que tienen capacidad de influencia. Entonces, ¿cómo nuestras ideas logramos llevarlas a espacios donde aparecen organizaciones o personas con un apalancamiento, con un músculo, que pueden convertirse en los que generan esa puesta en terreno y escalamiento de la misma? En el sector público, lo que ustedes decían,
se encuentra una posibilidad, esa posibilidad posteriormente se incuba y se crea un prototipo. Incubado y creado ese prototipo se reproduce y se amplía, y después se hace un proceso de análisis y aprendizaje. Muy parecido a los anteriores. Miren que tienen más o menos todos como el mismo concepto de circularidad y no de netamente linealidad, y aparece de manera consistente el proceso de análisis y aprendizaje. En el modelo de innovación social local que ustedes también presentaron ayer, se reconoce que hay un rendimiento bajo en una dimensión del desarrollo social local, en este caso las unidades económicas familiares, aumentan las presiones de que hay que hacer algo al respecto, el campo se va a quedar sin habitantes, sin familias, la seguridad alimentaria, surgen unos líderes que dicen hagamos algo distinto, se plantean entonces el reto de canalizar esos cambios, catalizarlos, empieza a generarse como consecuencia de esta conversación, este liderazgo, ya un sentimiento mucho más arraigado de que sí, tenemos que cambiar. Sí, definitivamente le llegó el momento a esta idea de ver la luz. Esto se empieza a afianzar en unas redes formales e informales que garantizan el apoyo y que facilitan la implementación de la innovación en esos contextos, y finalmente con eso aparece el personal y los recursos, de tal manera que permiten poner en marcha la innovación. Pero primero se incide, se siembra el terreno, y esto requiere mucho trabajo previo de construcción colectiva de esos consensos para que luego esto suceda. No arranca por el prototipo, arranca por el consenso. Hecho el consenso, arranca la intervención. Casi que el prototipo es un elemento que aquí no aparece. Entonces miren que hay muchos modelos. No hay un modelo de innovación social. Ahora, yo que sí deseo invitarlos a ustedes, tengan el de ustedes, cogiendo uno de estos, tomando elementos, metiéndolos todos en la licuadora y sacando uno diferente, pero tengan un modelo, tengan una propuesta, tengan una apuesta, tengan una forma en la que ustedes pueden ayudar a explicar lo que es la innovación social para ustedes y como organización, y a partir de ella empiecen a hilar las ideas, las observaciones que les hacía ayer. Es más fácil comprender las decisiones tomadas cuando hay un modelo que ayuda a enmarcar cuáles son las actividades desarrolladas y el por qué. Cuando uno explica el modelo puede explicar el por qué. Cuando uno explica el modelo puede generar una visión de cuál es el orden lógico. Y en todos los proyectos de innovación social que estemos, siempre vamos a pasar por las mismas lógicas de pensamiento que si las aprendemos a canalizar nos ayudan mucho. Rara vez este es un proceso tan lineal como se ve en este gráfico, pero en alguna medida tenemos que reconocer en qué etapa nos encontramos. Esta es la fase de la ideación, y en la fase de la ideación no es deseable juzgar, criticar, eliminar cualquier tipo de ideas. Dejemos que las ideas emerjan, pero tengamos una forma de poder clasificar, poderlas etiquetar, porque ese etiquetado de las ideas luego nos va a facilitar la fase del pensamiento emergente, donde empezamos a agruparlas por categorías, y al empezar a agrupar esas ideas por categorías podemos hacer lo que es verdaderamente virtuoso desde el planteamiento del diamante creativo, y es que ninguna de ellas termina siendo la que se impone, sino que todas ellas, estas nociones emergentes, terminan generando una sinergia donde aparece una idea mucho más potente y poderosa que simplemente elegir una y subordinar las demás, o elegir una y acabar con las demás. Así como el pensamiento no se acaba cuando se comparte, las ideas no mueren cuando se combinan. Y miren que casi todas estas iniciativas que les hemos mostrado y ustedes han compartido de innovación social tienen una virtud, y esa virtud es que unen puntos y asuntos aparentemente inconexos. ¿Cuál es el modelo de sostenibilidad de la Fundación del Quemado? La Fundación del Quemado, la que atiende con acompañamiento médico y psicosocial a las personas que han sido expuestas a, que han sufrido quemaduras. El aceite
El aceite usado. ¿Y cómo es que ellos se fondean con el aceite usado? ¿Cómo es que lo hacen? Las empresas que son generadoras de aceite en máquinas o en vehículos, ¿qué hacen con ese aceite? Se lo donan a la fundación. Y la fundación tiene una alianza con una red de recicladores que saben manejar material peligroso. ¿Y esos recicladores qué hacen con ese aceite? Se lo entregan a unas empresas que le hacen un tratamiento y convierten ese aceite usado en un producto que tiene un valor de mercado. Entonces miren cómo, bueno, estamos pensando en cómo hacer el sostenimiento de esta fundación. Uy, utilicemos el aceite usado. A ver, ¿en qué reunión estamos? No, pensemos en una campaña, no, pensemos en unos padrinos, no, pensemos en hacer una colecta, no, pensemos en hacer un pasar. Esas son ideas para hablar de financiación de una organización social. Eso es lo típico que pasa. Nosotros en esa fase de ideación, las ideas que no están dentro de nuestro marco de pensamiento las descartamos. Pero alguien, en algún momento, cuando se estaba pensando en el esquema de la fundación, no descartó que podría haber una conexión entre el aceite usado, los recicladores y los quemados. Quemados, recicladores, aceite usados, modelo integral. Entonces miren que si nosotros queremos hacer innovación social tenemos que reconocer que lo lineal, lo tradicional, lo usual nos conducirá posiblemente a escenarios ya conocidos o ya explorados por otros. Y finalmente la innovación social lo que demanda de nosotros, porque hemos hablado de que puede existir un método y una capacidad, es que seamos constructores de unas formas diferentes de actuación. Y tenemos que tener también en nuestras manos una herramienta, la herramienta para poder filtrar ideas. Y esto es supremamente práctico. ¿Qué dice? Dice que hay 5 conjuntos de ideas a las que nos exponemos en nuestros modelos tradicionales de gestión, a las que nos exponemos en nuestros modelos de trabajo. Hay que podemos juzgarlas en función de 2 ejes. ¿Qué tan relevantes son y qué tan probable es el éxito si las perseguimos? Entonces, si nosotros ubicamos en esta matriz las ideas, encontramos estos 5 conjuntos. Empecemos por acá. Estas son las ideas soñadoras. Probabilidad de éxito baja, relevancia estratégica baja. Sin embargo, es bueno tener sueños, es bueno tener utopías, porque nos activan el camino, pero no deben ser en las que nosotros pongamos la principal fuerza o intensidad para poderlas llevar a cabo. Las ideas distractoras, estas son las peligrosas. Tienen muy buena probabilidad de éxito, pero no son relevantes. Pero nos atrae el éxito. Esas en muchas ocasiones aparecen sobre la mesa. Y son aquellas que uno dice, no, pero es que esto lo podemos hacer fácil. Pero es que mira, es que podríamos más bien trabajar con estas personas que con ellas es fácil. Ya las conozco, con ellas ya hemos estado, ellos dan resultados. Esto nos distrae. Estas son las que nos desvelan. Son esas que uno... Esto es muy importante. Ay, pero es tan difícil, es tan complejo, está tan abstracto, no está tan definido, no tenemos el aliado correcto. Esas son las que a nosotros en la noche nos mantienen en vela, literalmente. ¿Dónde debemos enfocarnos? En esto. No olvidarnos, pero sí enfocarnos. Este es el 80% del tiempo, este es el 20% del tiempo. Miren que si hay algo que ha hecho carrera en los últimos años en la forma de pensar y actuar de las organizaciones es el modelo Google. Y el modelo Google, la gente siempre habla de que tiene 2 características. ¿Cuáles son? ¿Cómo son los espacios físicos de trabajo? Son divertidos, son lúdicos, llenos de colores, tienen toboganes, hay restaurantes, tú puedes ir con tu mascota, están abiertos las 24 horas del día, no te critican la forma de entrar, ni de salir, ni cómo te vistes, ni cuántos tatuajes tienes, ni cuántos piercing te has puesto, ni tienes el cabello de 17 colores o no tienes cabello, no importa.
Lo importante es su capacidad de construcción de valor en función de unos desafíos que tenemos como organización, que tú y yo conocemos, compartimos y estamos seguros que podemos cambiar el mundo desde nuestro quehacer empresarial. Ese es uno. Y ese es en el que por norma general nos quedamos. Yo quisiera una oficina así, les digo siempre. Pero ¿cuál es el otro? El que tiene que ver con la dedicación horaria de trabajo. ¿Cómo es la distribución de las horas de trabajo en Google? Por contrato. Sí, el horario de entrada y salida, yo lo manejo. Pero del 100% del tiempo, ¿qué porcentaje debo dedicar a qué cosas? Un 10% de los proyectos personales. Un 10% a lo que tú quieras como persona. Carpintería, arte, pintura, fotografía. Lo que a ti te dé sentido como persona, debes dedicar un 10% de tus horas de trabajo a ello. Porque eso te hace mejor ser humano. Y eso te permite conocer en otros espacios y escenarios a otras personas con las que posiblemente puedes entablar relaciones o procesos que de otra manera no hubiesen sucedido. Y el otro 90%, ¿cómo se distribuye? Porque también se divide. No sé por qué, pero creo que es como que En verdad es 70-20. tareas y funciones. Tareas y funciones es el 70 para lo que te contratamos. Innovaciones o mejoras. Y 20% son mejores. Entonces, 20% dedíquenlo a esto. O sea, no es que lo descarten de plano, pero lo van madurando, van leyendo, le van dando vueltas, lo van socializando, van conociendo a otros. 70% a la labor y 10% al crecimiento personal en horario de trabajo, independientemente de lo que sea el horario de descanso. En horario de trabajo esa es la distribución, 70-20-10. 70-20-10 podría ser también el porcentaje de distribución de la capacidad de la empresa social para poder atender este tipo de ideas. No nos quedemos solamente, nosotros solemos ser monotemáticos, o nos metemos en esto y se nos olvida esto, o nos metemos en esto y se nos olvida que hay que soñar. Si no soñamos, no crecemos. Ahora, si no trabajamos, no soñamos. Y recuerden que estamos en un ciclo donde el conocimiento es la columna vertebral. Y como empresa social, somos parte fundamental del ciclo de conocimiento y tenemos que traducir nuestro quehacer en función del conocimiento. La capacidad de innovar está compuesta por la presencia simultánea de estos 4 procesos organizacionales. Primero, hay que crear conocimiento. Nuestra responsabilidad como empresa social es también la creación de nuevo conocimiento. No necesariamente implica crear un grupo de investigación, aliarnos con aquellos que lo están haciendo y ser partícipes de procesos de creación de conocimiento. Otro proceso organizacional que tenemos que tener es el de absorción del conocimiento. El conocimiento que creamos o el conocimiento que otros crearon, pero como organización, como empresa social, tenemos que absorber todos los días conocimiento. No solamente el líder, todos. Y el conocimiento en los procesos, y el conocimiento en las tecnologías, y el conocimiento en las comunidades, y el conocimiento alrededor de lo que se está presentando en el mundo, las convenciones internacionales. Y ese conocimiento que absorbemos hay que integrarlo a los que ya vienen para poderlos reconfigurar. Redefinamos nuestra empresa social o definamos el quehacer de nuestra empresa social en código conocimiento. Y eso les va a abrir un horizonte de crecimiento y desarrollo que los va a mover de la zona tradicional de la transacción. Soy una empresa social que le ayuda al gobierno a hacer esta tarea, o soy una empresa social que trabaja con las empresas privadas para cumplir esta función. Entonces siempre yo termino dependiendo del para el cual trabajo. Y trabajo es para aquel que me da el recurso. Mientras que una empresa social construida desde una lógica de conocimiento trabaja para el mundo que quiere hacer. Y ve a nosotros como aliados. Y no depende de ellos para el logro de sus objetivos. Los necesita, claro que sí, pero no depende enteramente. Y lo que va haciendo es permanentemente, desde una lógica de ampliar su horizonte de conocimiento y capacidades del conocimiento, generar un valor social que logre transformaciones sustanciales y efectivas de la vida de la comunidad. Y para que ello suceda, debemos combinar de manera coherente los 4 tipos de recursos: nuestra gente, nuestro liderazgo
nuestra cultura, nuestras estructuras y sistemas. La innovación tiene muchísimos componentes blandos. Tiene muchísimos componentes que son de la forma en la que nosotros vemos y la entendemos. Tiene muchísimos componentes del lenguaje que utilizamos. Tiene muchísimos componentes de el deseo que damos. ¿Y qué va inhibiendo entonces? ¿Cuáles son como los tener en cuenta? ¿Cuáles son los riesgos? ¿Cuáles son los elementos que a lo largo de la historia se han visto pueden inhibir, reducir, limitar a que una empresa o una organización puedan redefinirse desde el conocimiento y la innovación? Son varios. Primero, siempre esa tentación que tenemos de que hay una respuesta correcta. Hay respuestas apropiadas a contextos específicos que se va probando a lo largo de la historia que suelen ser correctas, pero en su momento las ideas que dieron origen al socialismo como modo de conducción y de gestión social parecían ser una respuesta correcta. Años después encontramos elementos que nos ponen en tela de juicio esas afirmaciones en función de las cuales millones de personas en el mundo vivieron de alguna manera una forma de interacción entre ellos y los demás. La tentación de querer encontrar siempre la respuesta correcta inhibe la innovación. Pensemos más bien en respuestas congruentes para contextos específicos que sean a sabiendas que son de contextos móviles. Segundo, siempre tendemos a pensar de una forma lógica. Y hay situaciones que suceden en el mundo, en la técnica, en la ciencia y en las comunidades que no responden a las lógicas tradicionales, que no responden a las lógicas con las que nos formamos. Nuestra lógica es una lógica muy de la linealidad. Tercero, la costumbre de siempre se ha hecho así, es que el gobierno no permite, es que los alcaldes son, es que las comunidades son, es que las personas actúan, entonces siempre a seguir las reglas de juego. Cuatro, el deseo de ser práctico. No nos enredemos. Tenemos poco tiempo, tenemos que dar resultados. Esto que ya se hizo, sí, no es lo ideal, pero funciona. Quinto, la orientación a la precisión. Acotemos muy bien. Eso en ocasiones inhibe. Sexto, la costumbre según la cual equivocarse es malo. Es que no nos podemos equivocar. Es que es un recurso del gobierno, no nos podemos equivocar. Podemos aprender. No estoy diciendo que nos la podemos a despilfarrar, pero de los errores se aprende. De los accidentes aéreos que ha habido, ha evolucionado la industria. Que hubiese sido ideal. Sí, pero estoy convencido que nunca nadie hubiese sido capaz de concebir los aviones como se conciben hoy. Es que lo primero, el Kitty Hawk, que voló por allá en las costas de Carolina del Norte en 1913, de los hermanos Oliver y Wilbur Wright, es bien distante de los aviones en los que volamos hoy. Y yo no creo que Oliver y Wilbur hubieran sido capaces de concebir el avión como lo concebimos hoy. Es imposible. Se tuvieron que suceder muchísimos accidentes a lo largo de la historia y tendrán que sucederse más para poder encontrar las fronteras a las que nos enfrentamos y que vamos moviendo mediante una dinámica de generación de nuevo conocimiento. Ser demasiado serios, ser demasiado, tener una vida que no nos gusten otras cosas, nos tiene que gustar algo de arte, algo de deportes, saberse unos chistes, hay que ser nosotros. Estoy convencido de que Roger ya entendió que la canción que le dedica es una morada de su tango. Bueno, está muy bien. Sepan de tangos, sepan de jazz, aprendan de estas cosas, ser demasiado serios, inhiben la innovación. Ríanse de ustedes mismos, ríanse de los demás, de una manera respetuosa, de los errores, actitud de turista. El turista sale con unas prendas de vestir a la calle que los demás lo miran y lo dicen, así no nos vestimos acá. Sí, yo sé. Sí, está bien. Yo estoy de turismo. No seamos tan serios, no seamos tan rígidos, no seamos tan cuadriculados.
El temor a hacer el ridículo. Eso es saludable. Hacer que otros lo miren a uno de una manera distinta ayuda. Activa conversación. Genera otros espacios de interacción y de diálogo. Y ese pensamiento que siempre nos acompaña. Eso no se puede. Eso ya se ha hecho. Eso ya se ha hecho. Usted no los conoce como yo los conozco. Usted no ha tenido que vivir lo que yo he vivido. Usted no se ha enfrentado a esa entidad. Usted no se ha enfrentado a esa persona. Usted no ha manejado ese proceso. Usted no. Por eso no es posible. ¿Qué lo acelera? Si eso es lo que lo frena, ¿qué lo acelera? Eso lo tenemos que hacer. Hagámoslo sencillo para los usuarios. Kiva. La gente ya sabe comprar por internet. Listo. Hágaselo fácil al usuario. No es tiene que salir a hacer un depósito en este banco y enviar un soporte de la consignación. No lo van a hacer nadie. Simplemente un carrito de compras, pin, pin, pin. Ya. Recogen millones de dólares al día. Porque lo hicieron fácil de usar. Eso acelera la innovación. Utilizar un lenguaje sencillo. Despojarnos del lenguaje técnico. Entender los lineamientos de la declaración de Jomtien, pero no hablarle a la gente de la declaración de Jomtien. Hablemos de los principios de lo que es educación para todos. En un lenguaje, en fábulas, en historias, en cuentos. Utilicemos los referentes con los que la gente construye su mundo y así entramos en su mundo. Utilicemos el lenguaje de la gente. Desmitifiquemos el problema. Si hay algo que yo valoro mucho de estos canales internacionales como Discovery y Nat Geo, es que los grandes temas científicos y de ingeniería los convirtieron en algo de fácil comprensión y lo desmitificaron. Cosmos, o sea, se desmitifica y se vuelve algo comprensible y algo que inspira. Al desmitificar podemos inspirar. La posibilidad de reusar, de recombinar, de reconfigurar, dar reconocimiento. Eso acelera la innovación. Cuando una persona está haciendo la tarea de manera correcta, hacérselo reconocimiento público, el respaldo. En medio de tantas dificultades, ustedes son un modelo a seguir. Miren lo bien que han hecho y darles el escenario, darles el lugar a esos 28 muchachos. Ustedes son los héroes. Y ellos tienen hoy elementos que los distinguen de sus compañeros y están en el salón de clase y sus compañeros le están preguntando ¿qué es eso? Y ellos entonces están contando su historia, al estar contando su historia los demás están diciendo eso es importante. El reconocimiento público está acelerando la apropiación. Y finalmente, la percepción de que hay una relación costo-beneficio que es razonable y argumentada. Y esto finaliza con un buen relato. Si no sabemos contar historias, no sabremos construir futuros. El conocimiento de la historia es clave para no repetirla, pero sobre todo es clave para poder encontrar elementos que le ayuden a los demás a entender que hay caminos que pueden ser seguidos. Y Andy Goodman, cuya fotografía tenemos aquí, es una de las personas que mejor ha escrito sobre cómo se hace un buen storytelling. Cómo usted puede hilar unas ideas que conduzcan a las personas a comprender situaciones y a entender que hay maneras de poder actuar. Y él dice, vean, un storytelling tiene 10 puntos. Esto es un recetario, esto es un catálogo, esto es un decálogo. Sígalo y aumente de una manera significativa su probabilidad de éxito, de poder contar la historia de su proyecto, de su innovación, de su empresa, de su ser interior. Y tratemos de hacer analogías con aquellos casos que hemos visto. Laboratoria Kiva. Las historias son acerca de la gente. Jessica sentía que no podía hablar con unas personas con las que ella quería hablar y que el mundo de los pobres era un mundo en el que era violencia, muerte, guerra, y su mundo era un mundo en el que ella quería cumplir una tarea que se le había encomendado en sus clases de catequesis. Las historias son de las personas. Las personas en su historia deben querer algo. Jessica quería hacer algo. Las historias deben estar acotadas en un tiempo y en un espacio. Esto inició cuando yo tenía 5 años e iba al servicio de catequesis los domingos. Tiempo y espacio. Los personajes hablan por sí mismos. Yo iba,
Yo escuché el llamado, yo tenía intenciones de hacer la tarea, yo empecé a encontrar una disonancia, yo me sentí mal, yo empecé a operar de una manera distinta, empecé a verlos como una transacción y no como un sentido de ser partícipe de sus procesos. Las audiencias se aburren con facilidad, por eso hay que hacer quiebres, por eso hay que poner ciertas imágenes, por eso hay que recurrir a otros lugares que hagan que la imaginación se conecte y vuelva y se traiga con la historia. Las historias hay que contarlas en el lenguaje de la audiencia, no en el lenguaje del que está contando la historia. Es con los ejemplos, es con los términos, es con las alusiones a los lugares en los que están. Las historias tienen que despertar los sentimientos. Y si la persona que está contando la historia refleja sus sentimientos, es mucho más creíble. Jessica lloró porque de verdad lo están sintiendo. Las historias no cuentan, muestran. Renuncié al trabajo, me fui para el África y aprendí de finanzas. Yo que me formé en el mundo de las letras y las poesías, en estas pequeñas infusiones de $100 donde me hablaron de ingresos, egresos, capital y utilidades. Las historias no cuentan, las historias muestran. Yo fui, yo estuve, yo aprendí, yo vi, compraban candados para mejorar la seguridad de sus casas, compraban redes mosquiteras para evitar que los zancudos ingresasen y generasen enfermedades en sus hijos. Las historias tienen al menos un momento de verdad. Fui a esa conferencia y vi a Mohamed Yunus. Ese fue el día, o sea, ese fue el día en el que tomé una acción. Después de esa conferencia, entendí que este era el camino, renuncié, me fui y salió todo lo demás. Cuando lo pusimos al aire y esas 7 primeras personas pagaron, entendimos que teníamos que seguir adelante. Por lo menos un momento de verdad. En la historia de Jessica vemos varios momentos de verdad. Y finalmente las historias tienen un significado claro. El amor es la fuerza más poderosa que puede cambiar el mundo. Lo demás, dice Jessica, es técnica. Lo demás es programación. Lo demás es el flujo de dinero. Ella decía, olvídense del flujo de dinero, olvídense del sistema. Esto se trata de seres humanos que comparten historias y que al compartir historias hacen una sociedad distinta. Construyan sus historias desde esta parte. Y eso va a aumentar sustancialmente las posibilidades que ustedes van a tener como individuos y como personas de poder hacer de la innovación social un ejercicio cotidiano que transforme su realidad. Entonces, el lunes a las 6:30 nos pusimos una meta. Vamos a ver en dónde nos encontramos. Ese lunes dijimos que íbamos a recorrer un camino de 3 etapas. Que en una primera etapa íbamos a hacer ¿qué? Definir lo que se entiende por innovación social, así como los procesos y los contextos en los que ella tiene lugar. Y que después de haber definido qué es lo que se entiende por innovación social, así como los procesos y contextos que en ella tienen lugar, íbamos a identificar a partir del estudio de experiencias exitosas las principales lecciones en términos de los ámbitos, en términos de los objetivos y en términos de los procesos de la innovación social, para luego proponer modelos de procesos de innovación social que a la luz de las reflexiones y referencias presentadas posibiliten gestionar adecuadamente estas acciones en el marco de diferentes tipos de organizaciones y en el marco de diferentes contextos. Y que estos 3 elementos unidos deben entonces lograr en nosotros ¿qué? La reflexión. Es decir, deben lograr en nosotros motivar la reflexión. Motivar la reflexión sobre los elementos determinantes del éxito a nivel personal y comunitario de los procesos de innovación social
como una herramienta que propicia la transformación sostenible de las condiciones de vida de las personas. Hoy es sábado, son las 12:20. ¿Llegamos a donde queríamos? ¿Pasamos por donde nos propusimos? Muchísimas gracias.